Yeshua, 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 Yeshua. Hoy vamos a mirar algunos detalles, porque no son todos, de la presencia o la forma como aparece el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, una carta escrita por San Pablo. Vamos a trabajar como unos 3 puntos. En primer lugar, una ubicación de la carta y cómo está allí el tema del Espíritu Santo. En segundo lugar, hablaremos ya de algunos rasgos del Espíritu Santo y luego lo uniremos pues al segundo punto, pero para que sepan que también haremos referencia, un tercer punto, como la aplicación o qué nos dicen esos rasgos que presenta San Pablo sobre el Espíritu Santo, qué nos dicen a nosotros hoy. Entonces son esos 3 puntos: la ubicación de la carta, qué se dice del Espíritu Santo y cuál sería la aplicación para nosotros hoy. Como esto es hasta las 2 de la tarde, pues entonces más o menos calculen cómo será. Por ahí a la 1:30 debemos estar en el tercer punto, ¿no es cierto? Hacemos el espacio para el almuerzo a las 3, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, la carta a los Romanos, probablemente hasta lo que conocemos hoy, fue la última carta que escribió San Pablo. Las cartas de San Pablo, según los estudiosos hoy, se pueden dividir en 3 grandes grupos. Un grupo de cartas, unas 7, que fueron, y consta hoy, tenemos las pruebas, para decir que esas cartas las escribió San Pablo, unas 7. De esas 7, la última que él escribió sería la carta a los Romanos. Después hay 3 cartas que se consideran que nacieron de las comunidades paulinas, pero no tenemos la posibilidad de decir exactamente las escribió San Pablo, pero son de la comunidad paulina, que son la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses y la carta a los efesios. Esas 3 entonces las llaman del segundo momento paulino, o utilizando una expresión pues un poquito más técnica, dicen que son cartas deuteropaulinas, o sea, del segundo momento paulino. Ese nominal deutero significa segundo. Y hay un tercer grupo, las que llamamos las cartas pastorales, que son la primera y la segunda a Timoteo, primera y segunda a Timoteo, y la carta a Tito, que se consideran ya de comunidades o discípulos paulinos, y por eso se llaman las cartas pastorales o trito paulinas, o sea, del tercer momento paulino. Entonces, la carta a los Romanos haría parte del primer grupo, de las cartas proto-paulinas o cartas escritas directamente por San Pablo, y en ese grupo de 7, la séptima es la carta a los Romanos. ¿Y qué importancia tiene mirar la carta a los Romanos así? Primero, que es la carta más completa, es la carta, podríamos decir así, donde está de una forma más madura toda la mentalidad de San Pablo. Es una carta extensa, recuerde que tienen 16 capítulos, y allí hay toda una presentación de la fe cristiana que Pablo escribe para una comunidad que él no conoce. Él va de camino a Roma, va en barco y algunos trayectos a pie, en alguna caravana, y en el barco él va ya como prisionero, porque va a ser presentado al emperador romano, pues o a las instancias judiciales de Roma, para que resuelvan la acusación que le han hecho, y él apeló a su condición de ser ciudadano romano, según el relato de los Hechos de los Apóstoles. Como va para Roma, camino, él va escribiendo la carta y la envía como una preparación para su llegada a la ciudad de Roma. Entonces él le escribe a una comunidad que tiene cristianos,
algunos venidos del judaísmo y otros seguramente venidos de los gentiles, y él prepara su llegada a Roma con esta carta. ¿En qué año se escribió? Probablemente entre el año 57-58. La gran mayoría de autores hablan que en el siglo I se escribe probablemente hacia el año 57. ¿Cómo está dividida la carta? Pues ustedes buscan en una Biblia y ahí hay un índice de la carta, y de una Biblia a otra puede haber unas variaciones porque dependen de la estructura que quieran presentar quienes editan las Biblias o la carta. San Pablo en su carta la escribió en griego, no hay ni capítulos ni versículos, y una carta pues va llevando el hilo conductor de una manera continua. Las divisiones que tenemos son propuestas de hoy, del siglo XX y XXI. Yo les comentaría que hay como 3 grandes grupos de la carta que son los siguientes. Del capítulo 1 hasta el 5, del 1 hasta el 5, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, Pablo habla de la condición general de toda la humanidad. Cómo ve la creación, cómo ve lo que él llama el cosmos, cómo ve a los seres humanos. Y él los mira de una manera global diciendo, las personas han podido en la creación admirar la presencia de Dios. Algunos lo han descubierto y otros no. Pero del capítulo 1 al 5 de la carta a los Romanos hay una gran conclusión, y es: todos los seres humanos se descubren criaturas y saben que se han equivocado. Él lo llama, esa equivocación la llama han pecado. En el capítulo 3 dice, todos pecaron. Del capítulo 5 al 8, o 6, 7 y 8, él dice, los que han descubierto la presencia de Dios en su vida la pueden especificar en una opción por Dios a la manera de Jesús. Entonces ahí aparece como la presentación del cristianismo. Y en el capítulo 8 precisamente es donde aparece el Espíritu Santo como parte de esa presentación de lo que es la fe cristiana, que comprendería pues toda la carta, pero de manera específica el capítulo 6, 7 y 8. Y del capítulo 9 en adelante, él se pregunta cómo se van a salvar los judíos. Entonces, miren cómo comienza la carta, hablando de todos los seres humanos, después habla de los cristianos, y capítulo 9, 10 y 11 habla fundamentalmente de los judíos, cómo se van a salvar los judíos. Y los capítulos finales del 12 al 16 se dedica pues como a unas exhortaciones finales y lo que puede ser la comunidad cristiana. Eso se llamaría como la conclusión de la carta. Pero los 3 grandes bloques son el universo, la creación, la humanidad en general, los cristianos y los judíos, ¿no? Los seres humanos, los cristianos y los judíos pues tienen una estrecha relación. Y repito, del capítulo 12 o 13 hasta el 16 ya son unas recomendaciones finales. Podemos encontrar referencias al Espíritu Santo pues en toda la carta, obviamente en toda la carta. Pero hay un capítulo que se dedica de manera especial a la presentación del Espíritu Santo, que es el capítulo 8. El capítulo 8, Romanos 8, está dedicado todo al Espíritu Santo. Entonces nos vamos a detener en el segundo núcleo, el que comprende la presentación de la fe cristiana, que habla del capítulo 6, 7 y 8. Para mirar cómo presenta San Pablo el Espíritu Santo, entonces tengamos en cuenta que estamos en el segundo núcleo y que ese segundo núcleo no es solo el capítulo 8, sino que es 6, 7 y 8. ¿De qué habla el capítulo 6? Pues hay varios temas, pero yo pues quiero insinuarles fundamentalmente el siguiente.
el capítulo 6 del versículo 1 al 11 habla de lo que es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, el capítulo 6 del versículo 1 al 11, que es el bautismo cristiano. A partir del versículo 12 y todo el capítulo 7, San Pablo expone lo que le impide al ser humano vivir plenamente su bautismo. ¿Y qué es lo que le impide vivir de manera completa su bautismo? El pecado y la ley, el pecado y la ley. Entonces estamos invitados en el bautismo a sumergirnos, porque eso significa la palabra bautismo, sumergirse, clavarse, hundirse, impregnarse en la persona de Jesús. La palabra bautismo supone un líquido para uno poderse sumergir. Y para San Pablo ese líquido es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si quisiéramos hablar pues materialmente de un líquido, el líquido del bautismo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre es la vida. O sea, esa es la piscina es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un cristiano se sumerge en él, debería salir de esa piscina, ya lo he dicho en otro momento, chorreando por todos los poros la vida o la sangre del Señor Jesús. Y chorrear la sangre es gastar la vida por el bien de los demás. Ese es el bautismo cristiano. Pero como lo ha dicho también el Papa Francisco, y como lo hemos aprendido todos en la vida, vivir el bautismo es en línea recta sin ninguna dificultad. Pues ustedes sí, porque tienen caras de santos y santas, pero para mí es muy difícil. O sea, así en línea recta no. Uno es con sus subidas y sus bajadas. El Papa Francisco hablaba en estos días, decía: ¿quién en la vida tiene todo claro, despejado, recto, sin ninguna dificultad? No. Tenemos horas en que nos parecemos mucho a Jesús, pero también tenemos horas en que nos aparecemos o nos parecemos a otras cosas, no menciono nombres. Y así es la vida de todos. Entonces, ese es el bautismo, es muy hermoso, es un ideal, lo presenta San Pablo. La piscina es el Señor Jesús. Pero hay muchos elementos que nos impiden vivir ese bautismo de manera plena. Y él menciona dos: el pecado y la ley. Ahora, lo de la ley lo menciona sobre todo por los judíos, ¿no es cierto? Porque ahorita lo vamos a explicar en el capítulo 8, la ley se había vuelto un peso. Incluso para Pablo, para muchos la ley es una realidad que genera esclavitud, esclavo. Y entonces viene el capítulo 8. ¿Cómo puedo yo vivir el bautismo para vencer el pecado y la ley que me están acompañando permanentemente? El Espíritu del resucitado. Esa es la otra ayuda para poder vivir bien la vida cristiana. El Espíritu del resucitado también recibe el nombre del Espíritu Santo, o la fuerza del Señor, o como dice el Evangelio de San Juan, el Paráclito. Espíritu Santo y Espíritu del resucitado son sinónimos, ¿no? No sé si hasta ahí queda claro el panorama, que es la carta a los romanos, y cómo se ubica en el capítulo 6, 7 y 8 lo del Espíritu Santo. O sea, tiene relación con la ley y el pecado, y tiene relación con el bautismo, ¿no? Entonces ahora sí, entramos al segundo punto. El segundo punto es el Espíritu Santo. Parece que vamos a terminar antes de la 1. Muy bien, ya vamos recortándole camino al asunto, ¿no es cierto? Muy bien. Capítulo 8, entonces, la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Miren cómo comienza el capítulo 8. Ya no pesa la condenación sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la carta en el capítulo 8 comienza diciendo que en este caso el Espíritu Santo tiene que ver con la realidad de nosotros como creyentes, que debemos enfrentar el pecado y la ley. ¿Eso es lo único del Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo tiene
muchas dimensiones, como ustedes lo habrán podido percibir a lo largo de este diplomado. Pero aquí en Romanos, en el capítulo 8, está en función de eso, de vencer la ley y el pecado. Yo quiero empezar pues a mirar como en forma lo del Espíritu a partir del versículo 14 y vamos a ir leyendo hasta el final del capítulo, porque los primeros 12 versículos, 13 versículos están muy relacionados con todas las tendencias pues que tienen que ver con el pecado y con la ley, que yo creo que eso hace parte pues de otro tema y no me detengo allí, para que realmente podamos desarrollar lo que nos interesa, que es la manera como Pablo presenta el Espíritu. 8:14, entonces voy a comentar en primer lugar 8:14 al 17, que me parece que es como el centro de este capítulo 8 respecto al Espíritu. Ya aquí se ganaron una hora de misericordia, dar de beber al sediento, ¿cierto? De manera que, muy bien. 8:14, 17. Más o menos en sus Biblias debe decir así, carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, debe decir más o menos así. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Más o menos, todos dicen así, ¿sí? Muy bien. Ese mismo espíritu, está en mayúscula, ¿no? Si está bien traducido debe estar en mayúscula, se une a nuestro espíritu en minúscula para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿También tienen así en la Biblia? Muy bien. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser glorificados con Él. Muy bien. Entonces ese es como un primer elemento bastante central en la presentación del Espíritu en Romanos 8. Primero, tenemos que ubicar este texto en su contexto. Este principio de la interpretación de la Biblia, ustedes me lo han escuchado muchas veces, pero si hay personas nuevas, por eso lo vuelvo a repetir. En la Biblia hay un criterio muy importante para leerla. Un texto sin contexto se vuelve un pretexto. O sea, un texto sin contexto puede decir cualquier cosa. En cambio, cuando uno coloca el texto en su contexto, pues está realmente apreciando el significado original. Voy a poner un ejemplo. Leyendo una vez en un libro, una persona leía muy despacio y decía que un santo había sufrido muchas dificultades. Y al terminar la página, al terminar el último renglón decía, y este santo se quedó solo. Y se demoró para pasar la página, y al pasar la página decía, con 450 jóvenes en ese colegio, ¿no? Entonces, claro, si uno lee, si no hasta ahí se quedó solo, con 450, miren la importancia de leer bien y leer en el contexto. ¿Está claro el ejemplo? Entonces, un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Entonces, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. En general, a las comunidades o a la comunidad que está en la ciudad de Roma. Entonces viene la pregunta, ¿qué conocía Pablo de la ciudad de Roma? Sobre todo de la ciudad de Roma. Bueno, entonces vamos a decir algo que tiene que ver con lo que él nos acaba de hablar. Miren que nos habla de papá, de hijos y de esclavos. ¿Sí? ¿Está claro? Menciona al padre, menciona a los hijos y menciona a los esclavos. ¿Por qué esa mención? Entonces hay que ir al contexto, En todo el imperio, pero de manera especial en Roma, en las casas de familia hay papá, mamá, hijos e hijas, y también viven los esclavos y esclavas y las siervas. Incluso hay dos tipos de esclavos y de siervos. Unos
que a cambio de la comida y la dormida viven las 24 horas del día y todos los días del año en la casa del patrón. Y hay otros que son jornaleros en caso de que el patrón tenga bodegas o cultivos o sembrados o ganados, y entonces esos trabajan de acuerdo a la época, trabajan por días y son jornaleros. En esa realidad de la casa, o sea, de la familia romana, que también es griega e incluso también algo en Palestina, pero él aquí está hablando de la comunidad de Roma. En una casa mínimo hay papá, mamá, hijos y esclavos. Y esclavas, pues también obviamente lo femenino. Entonces, en una casa hay un solo padre y una sola mamá, pero pues el padre ustedes saben que era el que gobernaba de ordinario la familia y la casa. Hay uno que debería unir, el padre, pero hay dos grupos de personas. Ustedes ya pregúntense si las relaciones son iguales. Ese grupo de personas son cómo se relacionan los hijos con el padre y cómo se relacionan los esclavos con el padre. Pero están en la misma casa, conviven, digamos que en sentido práctico comen de lo mismo, puede haber pues alguna diferencia, pero en general comen de lo mismo, duermen bajo el mismo techo, comparten una realidad muy amplia, pero el tipo de relaciones es diverso. Así, los hijos y los esclavos puedan ser amigos o conocidos y se aprecien, como también puede ser que haya muchas diferencias. Entonces Pablo está ubicando a los romanos en la misma casa y esa imagen la utiliza para nosotros. Y entonces él pregunta, ¿estamos en la casa, estamos en relación con Jesús, estamos en relación con Dios Padre, pero cómo es nuestra relación con Él? ¿Nos sentimos como esclavos o nos sentimos como hijos? Ya la respuesta la tiene que dar cada uno de ustedes, ¿cierto? Realmente, ¿cómo es el tipo de relación? Entonces miren esto, ¿cómo se sabe que hay un padre en la familia? Se sabe que hay un padre en la familia porque el padre organiza la vida de la familia. Si quieren, colóquenlo así, pero entre comillas, pues para que no quede tan marcado. El padre da instrucciones, o si quiere da normas, o si quiere da leyes. ¿Por qué un padre tiene que dar normas e instrucciones? Pues para que la familia y la casa avance, progrese, para que funcione, para que se pueda administrar. Pero la reacción frente a esas disposiciones, normas o leyes de organización, la respuesta del hijo y de los esclavos puede ser distinta. Las normas se necesitan, la organización se necesita, la administración se necesita, pero el hijo frente a esas indicaciones del padre se siente con confianza, o se debe sentir con confianza. Obedece no porque el padre lo mandó, sino que las acepta y obedece porque el hijo confía en la sabiduría de su padre para gobernar la casa y administrarla. O sea, el hijo obedece porque toma conciencia de esto. Yo le colaboro a mi papá para que esto funcione, para que haya lo que hoy se llama en las empresas la sinergia, o sea, todos luchando por el mismo objetivo. En cambio, el esclavo puede obedecer porque le cree al padre, al patrón, o por temor. Por temor. Si no obedezco, o voy a recibir un castigo, o de pronto me sacan de la casa. Entonces permítanme un paréntesis que me parece muy importante. ¿Hasta ahí está clara la comparación? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Pero entonces miren que esto nos lleva más lejos. Esto nos lleva más lejos. En la vida de creyentes en relación con Dios, este asunto de cómo es nuestra relación con Dios viene desde el Génesis.
Entonces Pablo aquí no solamente le está hablando a los romanos, sino que a la vez está haciendo, y en la carta ustedes van a encontrar alusiones a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Agar, a Sara, bueno, y lo va a aparecer también en la carta a los Gálatas. ¿Por qué va hasta el Génesis? Porque la primera pareja humana en Génesis 3 y Caín en el capítulo 4 para hablar de los orígenes, pero eso lo encontramos después con Moisés, con David, con los profetas, pero para no hacer un recorrido muy grande, el problema de Adán y de Eva y el problema de Caín fue que no siguieron el consejo de Dios. Entonces, cuando en el Creador les da una instrucción, ¿qué dice la serpiente? No, Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él. Y entonces siembra la duda en la mujer, y el varón, por solidaridad, duda con la mujer. Incluso la serpiente insinúa que Dios tiene mala intención, ¿cierto? Tiene mala intención con ellos. Antes de que Caín mate a Abel, Dios le dice: piensa muy bien, trata de reconciliar esa situación, no te dejes llevar por la ira. No le hizo caso y mató a su hermano, y empieza una cadena de violencia y desgracia. Entonces Pablo nos está diciendo eso, porque ¿quién puede ser hijo y quién puede ser esclavo? Puede ocurrir que los que se sienten hijos, que los que son hijos se sientan esclavos. Ejemplo concreto, el hijo mayor de Lucas 15. El hijo mayor en Lucas 15 dice: tantos años que llevo contigo sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta. Era hijo, pero ¿cómo se sentía? Esclavo cumpliendo órdenes. Entonces por eso quise ampliar el tema, porque San Pablo está diciendo: aquí no se trata de ser hijos por la sangre, sino de ser hijos por opción. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Ya aparece un primer rasgo. Si yo le hago caso al Espíritu Santo, al Espíritu del resucitado, el primer regalo que me hace es que me sienta hijo. ¿Y qué es sentirse hijo? Que no dude del Padre, que no cuestione lo que Él quiere hacer conmigo, que no ponga en duda su plan de salvación, que no ponga en duda su voluntad. Y que haya aparecido en la primera página del Génesis es muy llamativo. Bueno, en el capítulo 3, pues tampoco la primera página, pero sí al comienzo, en los orígenes. ¿Y qué es? El ser humano puede dudar de su relación con Dios. Y esa duda puede sembrar una cadena de desgracia y me puede llevar a la desobediencia. Pero viene otro elemento. Cuando siento confianza con Dios y cuando siento dudas con Dios, cada día. Eso me puede afectar cada día. Yo me quiero sentir hijo e hija de Dios y me siento con confianza delante de Él, pues ya soy hijo. Por eso es que Pablo utiliza ahí el término en el versículo 15. Un espíritu que nos hace hijos adoptivos. O sea, no somos hijos por la sangre, sino por la fe, por la opción. Entonces aquí viene un punto muy delicado, y es a lo que nos ayuda el Espíritu Santo. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? El Espíritu Santo me ayuda a pulir, a definir, a clarificar la imagen que yo tengo de Dios. ¿Es la imagen de un policía, de un juez castigador, de un Dios cruel y sanguinario, de un Dios que me pone pruebas a ver cuándo caigo para castigarme? ¿Se acuerdan lo de Adán en Génesis 3, que es muy duro? Apenas se descubren desnudos, se esconde, porque dice: tuve miedo. Y Caín, después, ¿qué le dice al Señor?
Señor, ¿y usted me va a dejar así, que me vaya por ahí, el que me encuentre me mata? ¿Y Dios qué hizo? Dice que le puso un sello, pues, o un distintivo, para que nadie atente contra la vida de Caín. Entonces, qué bonito ese detalle. Entonces van viendo cómo presenta Pablo lo del Espíritu. El Espíritu nos ayuda a definir cuál es la imagen de Dios. Si yo realmente me siento hijo e hija con confianza delante de Dios, o me siento esclavo. Entonces volvemos a retomar el texto, volvemos a Romanos. Los que se dejan guiar por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces no es por la sangre, ni por una partida de bautismo, ni por un registro civil. No, es dejarse guiar por el Espíritu. Ahora diremos qué es dejarse guiar por el Espíritu. Y ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos. ¿Cómo sé que soy esclavo? Siempre me debo preguntar, ¿qué imagen tengo de Dios? ¿Qué significa clamar Abba, Padre? Entonces vuelvo a recordar, algunos de ustedes ya esto lo han estudiado, puede ser que otros no. ¿Qué es la palabra Abba? Abba es la primera palabra que pronuncian los niños y las niñas entre los hebreos cuando comienzan a hablar. Dicen Inma con doble M, I-M-M-A, I-M-M-A, Inma, o dicen Abba, A-B-B-A, Abba o Inma. Pregunto, cuando un niño o una niña comienzan a hablar, las primeras palabras que dicen son discursos que ellos han podido interiorizar y que han pensado y que han razonado. No. Las primeras palabras que ellos pronuncian son palabras espontáneas marcadas por el afecto, Ma, pa, papi, mami. Uno no puede decir, ya el niño aprendió a hablar porque estuvo viendo clases de gramática, de lenguaje, ya distingue el sujeto, el predicado y el verbo. No. ¿Qué es lo primero de esas palabras? El afecto, el cariño, una respuesta, diríamos, casi natural. Tanto que, no sé si ustedes han visto que personas así muy serias o secas, cuando un niño o una niña se le acerca y le habla así, lo desarma completamente, ¿no? Lo desarma. O cuando el niño empieza o la niña haciéndole señas a uno, venga, juegue conmigo, ¿no? Eso lo desarma a uno. Así esté usted haciendo lo que tenga que hacer, lo desarma. Entonces, ¿dónde se sabe que uno en verdad es hijo o hija de Dios? Si es capaz de pronunciar, pero lo digo pues de manera figurada, es capaz de decir Abba, pero en ese sentido, que no está pronunciando un discurso pensado, razonado, preparado, sino que se abre con espontaneidad al afecto, a la confianza y al cariño. Eso significa Abba, es decir, Padre. Y ojo al versículo 16. Versículo 16. El Espíritu con mayúscula. Si está bien traducido en sus Biblias, la primera palabra Espíritu debe estar en mayúscula. Se une a nuestro espíritu con minúscula para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ese versículo es fundamental. ¿Por qué? Y esto lo digo pues con mucho respeto, no quiero pues ofender a nadie. El Espíritu con mayúscula ya está en nosotros, con el don de la vida y especificado en el bautismo. Por eso digo, lo digo con respeto, esos grupos o esas oraciones que hablan de que el Espíritu Santo venga como de afuera hacia adentro, eso es impreciso bíblicamente. Es impreciso. ¿Por qué? Porque no va a venir de afuera, porque nunca se ha ido, porque ya lo tenemos. Entonces, el Espíritu se une a nuestro espíritu, o sea, ya lo tenemos en el don de la vida y en el bautismo. Lo que tengo que hacer es que pueda abrirse, que tenga acción, que tenga actividad, que sea libre, que actúe con fuerza en mí. Eso sí puedo pedir. Es quizás más de adentro hacia afuera, más que de afuera hacia adentro. Entonces, el Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, se une a nuestro espíritu. ¿Qué es Espíritu con minúscula? Recuerden el Salmo 50, en algunas Biblias el 51, porque acuérdense que los salmos tienen la doble numeración.
Ese salmo comienza así: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. El versículo 12 dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Ese salmo, Salmo 50, pues hay muchos ejemplos, pero les coloco ese Salmo 50, o repito, en algunas Biblias el 51, ese salmo es un salmo que se llama de paralelismo, de paralelo. ¿Qué significa de paralelismo? Que el pensamiento, la idea que está en la primera frase se repite en la segunda. Volvamos a empezar. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Cuáles son los sinónimos? Misericordia y compasión. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Cuáles son los sinónimos? Lavar y limpiar. Versículo 12. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿Cuál es el paralelo? Corazón y espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu con minúscula? El corazón. ¿Y qué es el corazón para el oriental? El lugar donde los seres humanos toman las decisiones. O sea, para los orientales, no estamos hablando fisiológicamente, porque fisiológicamente todos los seres humanos de la China, el Japón, Oceanía, Europa, Asia, África, América, todos pensamos con el cerebro. Pero ellos lo dicen de manera figurada. ¿Dónde toma el ser humano las decisiones? Las toma en el corazón. Entonces, volvamos a la frase de San Pablo. El espíritu con mayúscula se une a nuestro espíritu con minúscula. O sea, ¿dónde actúa el Espíritu Santo? En el corazón, o sea, en la conciencia del ser humano. Si quieren, díganlo pues en palabras más sencillas. ¿Dónde actúa el espíritu con mayúscula? Allí donde usted toma decisiones. Si hay alguno de nosotros que por algún motivo las decisiones las toma en el pie o en el codo, bueno, allá está el espíritu. Eso es lo que quiere decir el texto. El espíritu está donde usted toma las decisiones. Voy a reforzar ese punto porque es muy importante. Estamos celebrando en la Iglesia 50 años del Concilio Vaticano II, que se clausuró el 8 de diciembre del año 1965. Ninguno de ustedes había nacido. Eso hace exactamente 50 años, ¿no es cierto? O sea, este diciembre de 2015 vamos a celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Ustedes saben que un concilio es, a nivel de la tradición y del magisterio de la Iglesia, es el momento máximo para una definición en orden a la fe. Solo que el santo Juan XXIII y después el beato Pablo VI no quisieron que el Concilio Vaticano II fuera un concilio de doctrina, sino que fuera más un concilio pastoral. Pues muy bien, en ese concilio surgieron unos documentos. Y el documento más grande que puede salir de un concilio es una constitución dogmática. Hay una constitución del concilio que se llama gozo y esperanza. En latín se dice Gaudium et Spes, gozo y esperanza, o alegría y esperanza, gozo y esperanza. En esa constitución, Gaudium et Spes, o la constitución gozo y esperanza, en el número 16, tiene una frase que parece calcada de lo que San Pablo está diciendo aquí. Pero entonces, para decirles que en el siglo XX la Iglesia le dio mucha importancia a esto de el espíritu con mayúscula se une al espíritu con minúscula, o sea, que el espíritu del resucitado, el Espíritu Santo, actúa en nosotros. Entonces, la Gaudium et Spes, número 16, ustedes después lo pueden leer. El texto original está en latín, por lo tanto, cuando ustedes leen en castellano esa cita, están leyendo una traducción, entonces por eso puede variar un poco. El texto dice más o menos así:
Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia. Allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Es precioso. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia. Allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Si ustedes van y buscan en internet o en un documento del Concilio Vaticano II, encontrarán la misma idea. Puede ser que cambie un poquito las palabras, repito, porque el original está en latín, entonces al traducirlo al castellano pues puede variar. Pero miren qué profundidad de esa frase. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia. Allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Entonces volvamos a Romanos y unámoslo al documento del concilio. Para la fe cristiana, para que los que nos decimos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde o cuál es el lugar donde el ser humano puede conversar? Voy a utilizar un calificativo: desnudo, sin tapujos, sin nada que lo oculte con Dios, en su conciencia o en su corazón. Ahí. Y entonces nosotros buscando a Dios en las montañas, en el río, en la rosa, en el sonido del agua. Bueno, ustedes ya saben todo eso. ¿Y dónde está? En el corazón. Hay un cuento, ¿no? Hay un cuento que algún día le dijeron al Espíritu Santo que por qué no se tomaba unas vacaciones. Y entonces él dijo: unas vacaciones, ¿y yo para dónde me voy? Y entonces le dijeron: ¿por qué no se va para el Vaticano? Y dijo: aunque a veces no me escuchan, no falta ya quien me escuche, yo para allá no me voy. ¿Por qué no se va para la montaña más alta, por allá para el Everest y para todo eso? Si hubiera sido en este tiempo diría no, porque allá tiembla y bueno, no. Pero en ese tiempo decía: no, yo no me voy para allá porque allá llegan alpinistas y también me pueden descubrir. Bueno, y le plantean varias posibilidades. Y al final dice: no, me voy a ir a esconder en las vacaciones, en el corazón de los seres humanos, porque ellos casi nunca me buscan allá. Piensen si eso puede ser verdad o no puede ser verdad. ¿Dónde buscamos a Dios? ¿Dónde buscamos al Espíritu? Miren, también lo digo con mucho respeto, y si están grabando, filmando, qué bueno que eso lo quitaran, porque no, es que lo voy a decir con mucho respeto, pero miren, una paloma es muy bonita. Una paloma, uno lo invita pues a desarmarse la sensibilidad de las palomas, pero comparar el Espíritu Santo con una paloma, por favor, así sea muy bonita la paloma, no deja de ser un animal. Así estemos en la época de la ecología y de los animales, pero comparar el Espíritu Santo con una paloma, y hacemos representaciones del Espíritu Santo con una paloma, cuando la paloma tiene este sentido en la Biblia. La paloma es imagen de las aves que comienzan el vuelo en la primavera. Entonces la imagen es un signo del inicio de una nueva creación. Pero la paloma no es la nueva creación, la creación es todo. El sol, la luna, las estrellas, los frutos, todas las nuevas crías y todo. Entonces miren cómo nos hemos dejado llevar. No busquemos culpables, pero nosotros, si tomamos conciencia, qué bueno darnos cuenta que el Espíritu Santo es persona, no un animalito, por más bonito que sea el animalito. No, es una persona. ¿Y dónde puedo yo percibir la acción del Espíritu Santo bien personificada? En las decisiones que yo tomo. Ahí. El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu del resucitado, se une a nuestro espíritu, o sea, a mi corazón y a mi conciencia, para que pueda tomar las decisiones que son. Por eso el Espíritu Santo, hasta el Concilio Vaticano II, era el gran olvidado en la Iglesia. Y entonces miren la claridad de San Pablo y miren la claridad del Concilio Vaticano II. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia, allí Dios aguarda. No dice que Dios llega de visita, no, lo aguarda, es que está ahí está, lo aguarda para conversar con él cara a cara. La grandeza de nuestro Dios es que no fuerza a nadie, no lo obliga.
allá está guardando. ¿Usted quiere entrar a hablar con Él? Vean, uno puede engañarse a sí mismo y engañar a los otros, pero engañar a Dios que está dentro, allí donde usted toma las decisiones, no. Por eso es que a ratos en el mismo día tomamos decisiones de bondad y a ratos tomamos decisiones de rabia, de ira o de hacerle el mal a una persona. Y entonces a ratos, miren, lo que uno dice es que, ay no, cuando hago el bien es Dios que está conmigo y soy yo, pero cuando hago el mal, el diablo. ¿El diablo? Nosotros, no somos nosotros los que estamos tomando las decisiones, somos nosotros. Ahora, claro, las motivaciones, el influjo. Entonces, ¿dónde toma carne el diablo? Pues en usted. ¿Dónde toma carne el Espíritu Santo? Usted, en las decisiones y todo. Eso está en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Porque hago el mal que quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y habla porque el pecado es un poder. ¿Y dónde se percibe el poder? Pues en el que lo hace. ¿Y quién es? Bueno, nosotros no, porque somos buenos, pero los de afuera, ¿cierto? Se les ve, obviamente. Bueno. Cuando la Santísima Virgen María, por ejemplo, en el Magnificat habla, engrandece mi alma, claro que esa es la traducción pues griega, pero es que la palabra es sidhe, y sidhe yo la puedo traducir, o las traducciones populares hablan de alma, también la puedo traducir mi vida, por vida. Entonces engrandece mi vida, mi existencia, y si lo ponemos en este lenguaje, mi corazón. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen María quedó llena de Espíritu Santo, o sea, se abre a la fuerza, a la voluntad de Dios, y la fuerza creadora es fecunda. Por eso es la fuerza de Dios que fecunda a la Santísima Virgen María, y eso es Jesús. Y por eso comienza la nueva creación, el Nuevo Testamento. Es en ese sentido. Lamentablemente la palabra sidhe, por influencia del griego, lo han traducido como alma, pero para el lenguaje nuestro es mejor traducirlo por vida, ser humano, persona, existencia, porque no solamente hay la traducción alma, esa es una entre varias, ¿no es cierto? Vean, si quieren vamos a mirar el texto porque pues eso es mejor, está en el Evangelio de San Lucas. Claro, pero siempre es bueno pues leer el texto, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Lucas 11 del 9 al 13. Dice así, Lucas 11 del 9 al 13. Lucas 11 del 9 al 13. Por eso yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios le abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. Ojo pues a la comparación, porque usted me está tomando la parte final, pero no toma el versículo 11. Bueno, no usted, sino los que hablan pues de esas cosas, así como se las han dicho. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes siendo malos, ustedes no pues, sino los del tiempo de Jesús, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bueno, entonces, ¿qué es pedir ahí el Espíritu Santo? Hay que mirar lo anterior, en el paralelo con ¿qué? Con un hijo que pide un pez o que pide un huevo. Y en el texto paralelo de San Mateo se habla, y si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Entonces juntemos los dos evangelios y miren lo que está pidiendo el hijo. Está pidiendo pescado, huevo y pan. ¿Qué es en esa cultura? Volvemos a un texto en el contexto. ¿Qué es en ese contexto el pan, el pescado y el huevo? Lo que es para nosotros el chocolate, la arepa y el huevo. ¿Qué es? El alimento cotidiano necesario. O sea, los hijos no están pidiendo accidentes, no están pidiendo bobadas, no están pidiendo cosas superficiales, están pidiendo lo necesario para vivir. Entonces miren la comparación de Jesús. Si un papá o una mamá de una familia
el Hijo le pide lo fundamental para vivir, ¿cómo no se lo va a dar? Y aunque tome decisiones equivocadas, esto lo digo también con mucho respeto, pero miren cómo hay familias donde la persona que lleva la responsabilidad, un papá o una mamá, muchas veces se salen diciendo así: ahí no les estoy dando para la comida y les estoy pagando los servicios. ¿Sí o no escuchamos esa frase? Como quien dice: yo no les falto con lo necesario, no me pidan más. Y entonces el resto de la familia dice: no, pero es que necesitamos el cariño, el que esté, la presencia. Bueno, pero la disculpa de muchos o de muchas es: ahí les estoy dando lo del servicio y lo de la comida. O cuando ponen demandas por paternidad o maternidad responsable. Ven, en ese lenguaje está Jesús. Dice: un padre de familia responde por lo necesario. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora sí vamos al Espíritu Santo. Cuanto más el Padre del cielo les entrega lo necesario para vivir como hijo, no lo accidental, lo accidental. Entonces, si ya lo unimos a San Pablo, se los da para que usted lo deje trabajar. Ahora, depende de usted si lo deja trabajar. ¿Queda claro? Queda claro el tema. Volvemos a Romanos porque nos está acabando el tiempo. Falta todavía para la 1, pero para hacer el descanso. Bueno. 8:17. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Miren qué importante esto. ¿Cuál es la herencia? La herencia no son cosas. La herencia es Dios y es Jesús. Entonces, cuando yo dejo obrar al Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu? Me vuelve como Jesús. Y esa es la herencia. De una vez, para que quede claro, en el Nuevo Testamento el premio, la herencia, la retribución no son cosas, no son cosas. La herencia, el premio, la retribución es la comunión de vida con Dios. Esa es la herencia. O sea, la herencia es comportarse como Jesús, comportarse como Jesús. Pasemos al versículo 26. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos orar como nos conviene. Y es el Espíritu con mayúscula en que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27, estábamos leyendo. Entonces miren qué tan interesante este punto. San Pablo no está hablando de los otros ni de nosotros, está hablando de él. Pablo dice: yo no sé pedir lo que me conviene. ¿Por qué? Porque de ordinario uno pide atender sus necesidades. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Si usted le abre la puerta por medio de la oración, el Espíritu lo primero que pone no es mis peticiones, sino que mis dones, como sucede con Jesús, los ponga al servicio de los demás. Entonces, por eso no sabemos pedir como nos conviene, porque buscamos atendernos a nosotros mismos. Y entonces miren tan interesante el versículo 27. Y Dios, que examina los corazones, conoce ese Espíritu, para que los creyentes pidan según la voluntad de Dios. Entonces miren, esto a nosotros nos cuesta mucho aceptarlo, empezando por mí. ¿Qué? Que el Dios de Jesús nos regala el Espíritu para que nos dejemos atender por Él. No es para que nosotros hagamos cosas por Dios, perdonen que hable así porque puede sonar muy duro, porque a Dios no le falta nada, sino que Él en su amor lo que quiere es atendernos a nosotros. Así lo dice la primera carta de San Juan: Dios nos amó primero, capítulo 4, versículo 19. Lo primero de Dios es que nos ama. ¿Y les parece poquito Juan 13? Jesús les lava los pies a los discípulos. Ahí quedó la imagen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nos dejemos atender, que nos dejemos guiar, que nos dejemos llevar por esa voluntad de Dios. En cambio, cuando uno empieza a pedir cosas para uno, yo a los estudiantes en la universidad les digo que el capítulo 8 de Romanos, la manera de leerlo es así.
En el día nosotros desarreglamos la casa con el yo. Y mientras dormimos el Espíritu Santo ordena las cositas. Entonces esa es la lucha. En el día nosotros desarreglando la casa y por la noche mientras dormimos el Espíritu arreglando el corazón para que pidamos según la voluntad de Dios. Y ahí se nos va la vida. Y Dios orando. Ustedes se imaginan a Dios orando para que este hijito y esta hijita abran el corazón al amor que yo le tengo. Y así haga lo que haga y se equivoque y me trate mal y me diga, yo lo amo porque yo no puedo dejar de amar. Y buscando a que responda, pero no lo obligo, ni lo fuerzo, ni lo violento, ¿no? Entonces deberíamos dormir más para que el Espíritu actúe más, ¿no? De manera que esa es la conclusión. Vamos a terminar. Versículo 29, 8:29 de Romanos. Porque a los que conoció de antemano, qué bueno que corrijan en las Biblias si dicen predestinar, porque no es predestinar. Los destinó desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito de muchos hermanos. Y a los que desde el principio destinó, también los llamó, y a los que llamó les otorgó la salvación, y a quienes otorgó la salvación les comunicó la gloria. Eso es hermoso. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la primera criatura humana hasta nosotros, ¿qué quiere Dios? Que seamos semejantes a Él. ¿Cuál es la semejanza? Amar con amor de ágape. Si quieren ponerlo pues más claro y con plastilina, Dios quiere que cada uno de nosotros se comporte según Jesús. ¿Cómo? Porque la pregunta de ustedes es, ¿cómo puedo hacer eso? Abrirle la puerta en la oración al Espíritu Santo, ¿para qué? Miren, en griego es muy bonito el versículo 29. A los que destinó desde el principio, a los que llamó los destinó, a reproducir, ¿saben cómo dice en griego? El ícono. Ícono se puede traducir por imagen, pero también en castellano existe la palabra ícono. A reproducir el ícono de su Hijo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Con eso vamos a terminar. ¿Qué hace el Espíritu con nosotros? Nos vuelve otro hijo. Y para que quede bien clarito que es el Hijo de Dios, nos vuelve un crucificado resucitado, que ahí es lo que a ustedes no les gusta y por eso lo dejé de último, ¿no es cierto? Nos vuelve un crucificado resucitado. Voy a explicar eso todavía más con plastilina. ¿Qué es crucificado? El que gasta la vida por los demás. Más clarito todavía, el que coge sus dones, cualidades que Dios le ha regalado y las pone al servicio de los demás como Jesús. ¿Por qué es un crucificado? Porque delante de la sociedad y de la gente, tonto, le falta autoestima, piensa sino en los demás, piensa en usted mismo, valórese, ha perdido identidad, por eso es un crucificado. Pero ¿por qué es un resucitado? Porque la fuerza, la energía, la decisión para poner esos dones y cualidades al servicio de los demás viene de usted, viene de Dios, nombre concreto, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo si el Espíritu Santo está creciendo en mí, tiene raíces, está tomando fuerza, se está volviendo vigoroso? En las decisiones de cada día. Ahí olvido. ¿Por qué debemos hacer diario un examen de conciencia? Coger 4, 5 o 6 acciones del día. Me levanté, desayuné, fui a la oficina, fui al trabajo, y les evalúan. Y entonces usted se debe preguntar, al azar, esas 6 decisiones o 7, tómela. Esas 6 acciones del día, ¿a quién beneficiaron? Esa es la pregunta que hay que hacer cada día en el examen de conciencia. ¿A quiénes beneficiaron esas acciones? Al principio no se asusten, porque si no están acostumbrados, al principio eso es por goleada, 6-0 a favor de 1. ¿A quién favorecieron esas acciones? A mí, las 6, a mí. Cuando ya va tomando conciencia, la cosa se va emparejando y entonces hoy fue 4-2, 3-3, 4-3. Y cuando la goleada sea al contrario,
ahí usted tiene Espíritu Santo. ¿Necesitan más claridad para saber si el Espíritu Santo está obrando en ustedes? Y si ven buscándolo por allá, yo no sé en dónde, ahí tienen la claridad. ¿Dónde se evalúa? ¿Dónde se evalúa si tengo Espíritu Santo? En las decisiones cotidianas. Porque ¿dónde obra el Espíritu? Ya se lo cité en Romanos y en el Concilio Vaticano. En la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Allí donde usted toma decisiones. Y dirán, padre, ¿y por qué a veces es eso así 4-3-5-2? Por eso, porque depende usted a qué más le está abriendo la puerta. Y entonces el que hoy me haya ido bien o mal es motivo para que me prepare a la nueva oportunidad que Dios me va a dar, que es el día siguiente. Cada día es una nueva oportunidad que Dios me da para que estrene Espíritu Santo o para que lo mantenga ya en el corazón sucio, raquítico, flaco, sin fuerza, y lo tenga encerrado y en vez de ponerle ropa limpia lo tenga en un costal. O tengo la oportunidad de demostrar que el Espíritu Santo es vigoroso en mí. Y así se nos va a ir la vida hasta el último instante de la existencia, o tomando decisiones para el bien porque me mueve el Espíritu, o tomando decisiones para el mal porque me mueve la fuerza del pecado. ¿Dónde puedo ver el pecado y dónde puedo ver la acción del Espíritu? En mis decisiones. Y externamente en las decisiones de los demás. ¿Por qué digo externamente? Porque uno no puede entrar al corazón de la otra persona. ¿Está claro? Bueno, hasta aquí llegamos. Si hay preguntas, sí. Que hay un libro de San Agustín que se llama Las Confesiones, nos comparten aquí, y San Agustín trae esa frase: Dios es más íntimo en mí que yo mismo, o sea, más íntimo a mí que yo mismo, y esto va en la línea de lo que acaba de decir San Pablo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, un buen día, que el Señor los bendiga.